Bueno, entonces comienzo, ¿no? Adelante, profesor. Eh, Gracias. Voy a compartir acá la pantalla. Tengo una presentación aquí, ¿no? Bueno, eh, la idea es presentar este paper, ¿no? Que presentamos con el profesor Jorge Richard Chávez, eh, junto con Jorge Guerrero, conmigo, bueno, y el profesor Eduardo Costa, que es profesor de la Universidad de Sao Paulo. Eh, entonces, presentamos este paper en el 2021, me parece, y bueno, trata sobre el análisis de estabilidad de un sistema lineal, ¿no? Eh, entonces, lo que voy a tratar aquí son básicamente tres aspectos, ¿no? Uno es, digamos, dar algunas condiciones para que este sistema lineal tenga solución. Eh, lo otro es en relación a la estabilidad, ¿no? De estos sistemas. Eh, Tercero es la estabilidad también de esos sistemas, pero en este caso, como dice acá, es para las probabilidades de transición parcialmente conocidas, ¿no? Era el objetivo de este paper, ¿no? Em, entonces, pero primero vamos a presentar el sistema, ¿no? El sistema del cual estamos hablando. Mm, Bueno, el sistema singular lineal es este de acá. Em, Aquí em, digamos, estos índices de las matrices A y S están siendo dirigidos, ¿no? Por una cadena de Markov con una matriz de transición de probabilidad pi, ¿no? Donde estas probabilidades, pues, algunas son conocidas, otras no son conocidas. Eh, pero bueno, en general, vamos a hablar en general, ¿no? Eh, y, eh, oh, oh, bueno, y estas matrices SI, A sub I, ¿no? Están indexadas, ¿no? Por esta cadena Markov, tienen un rango menor a n, ¿no? Todas tienen el mismo rango, pero es un rango menor a n y mayor a cero, ¿no? O sea, no son las matrices nulas, ¿no? Sino son matrices cuadradas n por n, pero de una matriz menor a n. Em, bueno, bueno, quisiera hacer un ejemplo, ¿no? De esto de acá para, digamos, para fijar un poco las ideas, ¿no? El ejemplo está al final, lo voy a comentar al final. Entonces, estamos hablando de un sistema como este, ¿no? Este es un ejemplo. Eh, la idea es encontrar los XK, ¿no? El K está cambiando con los enteros, ¿no? Está cambiando con el tiempo, por así decirlo. Es un sistema dinámico, ¿no? Y, y estas son algunas de las matrices S y otras son las matrices A, ¿no? Este es un ejemplo. La matriz pi, ¿no? La matriz de probabilidades de transición, tiene algunos valores conocidos, ¿no? Algunos de los valores de las matrices, pero no todos, ¿no? Em, entonces, ese es el tipo de sistemas que vamos a ver, donde el S, como la letra dice, es una matriz singular, o sea, no necesariamente es inversible, ¿no? Como estos casos, ¿no? De aquí. Eh, entonces, de eso trata este paper, ¿no? Un poco analizar este tipo de sistemas en cuanto a la existencia de soluciones para cada uno de los experimentos, ¿no? Okay, acá esto de acá es
proceso estocástico en realidad, eh, en cuanto a la existencia de la solución y en cuanto a al análisis de la estabilidad misma, ¿no? Siendo que se conocen todas las probabilidades de transición o no. Eh, es eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros pues hicimos fue dar algunas condiciones para que estos sistemas sí tengan solución y sean estables. Eh, entonces, en relación a la solución, lo que nosotros propusimos fue hacer un cambio aquí en la matriz S, ¿no? O descomponerla, como se dice acá, DD, ¿no? DD es Dynamic Decomposition, ¿no? Una descomposición, que no es otra cosa que es una eliminación gaussiana de esta matriz para que se transforme en esta matriz, ¿no? Sabemos que toda matriz singular se puede transformar en una matriz como esta, ¿no? Donde I sub rho es una matriz de identidad. Eh, entonces, bueno, con esas matrices se descompone entonces o se transforma también la matriz A del lado derecho, ¿no? Llegando a esta expresión y, bueno, acá se hacen algunas suposiciones, unas suposiciones un poco técnicas para que el teorema, digamos, se pueda demostrar, ¿no? Mm, no quiero entrar mucho en detalle porque si no el tiempo creo que se va, ya son 4:11 ya. Y vamos directo al teorema, ¿no? El teorema lo que dice es que, pues si las condiciones iniciales, ¿no? Están en este conjunto ahí, entonces el sistema tiene solución única, ¿no? Esto, claro, para cada experimento omega, ¿no? Para cada experimento omega en ese espacio muestral. Em, Ahora, este conjunto aquí de condiciones admisibles, ¿no? Condiciones iniciales admisibles, indica que en realidad esto de acá es que si la condición inicial, digamos, si yo le hago un cambio de coordenadas, pues las últimas coordenadas, las n menos rho, tienen que ser iguales a cero, ¿no? Eso es lo que indica. O sea, la condición inicial tiene que vivir en un subespacio, ¿no? En este de Rn, ¿no? Bueno. Bueno, esa es digamos, este es el conjunto aquí digamos, donde voy a partir, donde voy a tomar una condición inicial. Entonces, como básicamente las condiciones iniciales están en este subespacio, también las soluciones van a seguir por recursividad, van a seguir en ese subespacio y van a existir, van a estar bien definidas. De eso trata la demostración del teorema, ¿no? Acá se hace uso de esos cambios, de esas transformaciones en las matrices, se transforma la solución xk en xk más 1, se transforma, o se le hace un cambio de coordenadas, en otras palabras. Eh, entonces, estas nuevas coordenadas estas nuevas coordenadas de x, pues satisfacen un sistema equivalente al sistema 1, que es este de aquí, es poco más simple de analizar. Eh, por ejemplo, una de las cosas que se ve es que pues, este CK tiene como las segundas componentes iguales a cero, ¿no? Las últimas componentes en todo caso, y las primeras componentes en el siguiente instante pues salen de esta relación, ¿no? Eh, entonces, bueno, cuando K vale cero, o sea, la condición inicial, esto de acá ya se cumple, pues porque justamente estamos partiendo de ese hecho, ¿no? De que las últimas coordenadas son nulas, como dije. Eh, Listo. Entonces, a partir de ahí, bueno, por inducción se puede demostrar, ¿no? Que el resto también van a ser así, ¿no? Para el siguiente paso, de K más 1 a K más 2, pues también tenemos los mismos resultados, ¿no? O sea, las segundas componentes de K más 1 van a ser iguales a cero y el K más 2 se calcula en base a K más 1, ¿no?
a las primeras componentes del Kama 1 nada más. Entonces, básicamente, lo que importa son las primeras componentes. Y bueno, hay que compatibilizar también, ¿no? Porque hasta ahora lo que hemos encontrado son solamente, digamos, las primeras componentes de la solución. Y para encontrar las segundas componentes, dependiendo del cambio de coordenadas que vemos, hay unas que sí van a ser cero, hay otras que no. Entonces, para encontrar esas segundas componentes que usamos este hecho, ¿no? Todo esto de acá es debido a que en el tiempo K más 1, pues en realidad nos referimos a dos cambios de coordenadas del mismo vector. Entonces, por la compatibilidad, digamos, ¿no? Entonces, estos dos cambios de coordenadas tienen que satisfacer esta ecuación. Y, y entonces acá se encuentra entonces la primera componente y la segunda componente de K más 1, ¿cierto? Bueno, bueno, entonces ahí está, ¿no? La primera componente entonces, va a ser esto de acá, y la segunda componente sale esto de aquí, ¿no? Es solamente ahí manipular ahí en las ecuaciones. Entonces ya tenemos el xk más 1 bien definido, tanto las primeras componentes como la segunda componente. La segunda componente es cero siempre y cuando pues usemos algún cambio de variable, ¿no? Pero no en otro cambio de variable que estamos usando acá también en la demostración, ¿no? Porque hay que hacer compatibilizaciones. Es un poco un detalle técnico ahí en la demostración. El segundo tema que quería hablar era sobre la estabilidad estocástica, ¿no? Porque acá todo está, los índices están siendo gobernados por una cadena de Markov, ¿no? Hay un proceso acá estocástico. Entonces, la estabilidad se va a medir en la esperanza de la norma de la solución, ¿no? Las soluciones, pues hay varias, porque a cada experimento, pues, o a cada cadena de índices, pues va a haber una solución. Entonces, lo que hay que tomar es la esperanza de todo eso, y la idea sería que esa esperanza sea finita, ¿no? No se dispare, ¿no? No sea infinita. Entonces, también acá se da algunas condiciones suficientes para lograr eso, ¿no? Y una de las condiciones suficientes es que esta inecuación, en inglés es LMI, ¿no? Que es Linear Matrix Inequality, esa desigualdad ahí tenga solución, o sea, tenga unas matrices R simétricas, positivas definidas, que satisfagan esta ecuación 20, ¿no? Entonces, esa era la condición suficiente que encontramos para demostrar que el sistema sí es estocásticamente estable, ¿no? Eh, bueno, entonces, para demostrar, ¿no?, que es estocásticamente estable, entonces tenemos que tomar la norma de X, ¿no? Y las relaciones que encontramos en el teorema anterior, ¿no? Es pues que el X, si ya lo tenemos, ya lo hemos encontrado, y bueno, acá hay una de las relaciones que es equivalente a esta, ¿no? El xk más 1 se consigue así, ¿no? Entonces, tomando la norma de X, que es lo que yo quiero hacer, ¿no? Quiero medir esa norma. Entonces, usando las propiedades de norma de matrices, ¿no? En este caso es la norma 2, ¿no? Tenemos que esta es la norma de esta matriz, o mejor dicho, norma de X es menor o igual a la norma de la matriz por la norma del resto, ¿no? Entonces, estoy aplicando simplemente propiedades de matriz, de norma de matrices. Entonces toma el máximo de estas matrices que existen en una cantidad finita, ¿no? Como puse ahí en el ejemplo, no estaba tomando, por ejemplo, 6 matrices aparecían ahí, ¿no? Entonces hay una cantidad finita, ¿no? Esto de acá también se toma el máximo de todos esos valores, y por lo tanto, pues la norma de X está acotada por la norma de Xi, ¿no? La transformación que hicimos, ¿no? La formación de coordenadas. Entonces ahora la idea es ver cómo es que queda la norma de estos Xi, de estas nuevas coordenadas del X, ¿no? Y para eso, pues también se siguen usando propiedades, ¿no? Eh, bueno, antes de eso, como ya estamos suponiendo de que existe de que esta ecuación acá era negativa positiva, o sea, es un menos g, ¿no? Entonces, y además de eso, pues definimos esta función llamada función de la Lyapunov, que es usual cuando uno tiene matrices positivas definidas, toma este si de t
o la transpuesta de psi a la izquierda y el psi a la derecha, y tiene algunas propiedades esta función de Lyapunov. Una de ellas es que la esperanza resulta ser igual a esto, la esperanza de esta resta resulta ser igual a esto, a la esperanza básicamente de esta función de Lyapunov aplicada en el lado derecho. Entonces, hay que hacer ahí unas cuentas ahí. Listo. Y a su vez también esta esperanza aquí, eh, esta esperanza última, pues está acotada por lo que se le llama la desigualdad o el cociente de Rayleigh, ¿no? Aquí aparecen los autovalores de esta matriz G, ¿no? Eso es lo que viene aquí. Entonces, este mu es justamente, en este caso, el mínimo de los autovalores de G, el mínimo de los mínimos, porque los G también hay un montón, ¿no? Bueno, tantos como valores tenga estos teta, ¿no? Los valores, los subíndices, ¿no? Y bueno, entonces eh, acá tomamos, ahora, en esta de acá, bueno, esta ecuación 26 en realidad es para un determinado R, ¿no? Pero si tomamos todos los R's y sumamos, ¿no? Todas las esperanzas para R, entonces tenemos esta esperanza aquí al lado izquierdo y acá tomamos el máximo de todos esos dos autovalores para R. Entonces ya tenemos una cota para esta función de Lyapunov, pero aplicada a R tilde, ¿no? Bueno, además, pues bueno, aquí cambiando de signo, esta es la función de Lyapunov ya de xi, ¿no? No, aquí debe ser de con R, ¿no? Con R. Entonces, lo que yo quería acotar era la esperanza de estos sí, ¿no? Entonces, pasando al otro lado, me queda 1 sobre el máximo de estos dos valores, y delta, multiplicado por esta esperanza de acá. Bueno, este de acá es esto de acá, era la diferencia, ¿no? ¿No? Y al final, eh, tenemos, bueno, pasando ya para el otro lado, entonces, ¿no? Tenemos que una de estas esperanzas en el tiempo k más 1 es menor o igual a la esperanza en el tiempo k, en el tiempo anterior. Bueno, como este alfa es menor o igual, menor a 1 en realidad, es menor a 1, entonces, bueno, acá definimos este alfa ahí como un número menor a 1 y por inducción se llega a que esta esperanza en el tiempo k más 1 es menor o igual a esta esperanza en el tiempo 0, ¿no? Por alfa a la k. Y ahora sí creo que ya debiera sumar, ¿no? Sí. Ahora sí ya voy a sumar todo esto para conseguir esta esperanza de aquí. Y esa suma pues está acotada por este valor. Ah, salió una suma geométrica. Ujú. Bueno, y por otro lado también de la desigualdad de Rayleigh, estos valores, ¿no? Esta psi t r psi está acotado dividido entre la norma de xi, está acotado entre la menor de los autovalores y el máximo de los autovalores, ¿no? Entonces, sea gamma el mínimo, ¿no? Y esa es una cota inferior para eso, y por lo tanto ahí ya tengo una cota superior para la norma de los xi, para la norma de esto, que es lo que yo quería, perdón, que es lo que yo quería acotar. Ya está acotado por esta esperanza dividida sobre gamma. Listo. Y bueno, y a su vez esto de aquí tenía una forma tipo resultado de una suma geométrica. Con lo cual al momento de tomar el límite,
Entonces simplemente me va a quedar 1 entre 1 menos alfa. Bueno, acá está, ¿no? 1 entre 1 menos alfa y sobre gamma. El beta y el phi era el resultado de lo que hicimos al inicio, ¿no? Comparar la norma de x con la norma de x. Y con eso se demuestra, ¿no? Que la esperanza de la norma de x es finita. Okay. Y en este caso, pues, hemos partido de la hipótesis de tener una desigualdad en base a las probabilidades conocidas, ¿no? Entonces, el último tema ya de esta conferencia, ¿no? Esta exposición era dar condiciones, era dar también así desigualdades, ¿no? Matriciales, pero solamente teniendo la información de algunas de las probabilidades. Entonces, eh, bueno, acá hay que introducir aquí algunas definiciones, ¿no? Para la matriz de transición, ahí va a haber filas donde las probabilidades, o en cada fila, mejor dicho, hay probabilidades que van a ser conocidas y en cada fila hay probabilidades que no son conocidas, no son datos, ¿no? Y para cada una de estas filas, pues hay que digamos, eh, digamos, imponer, ¿no? Estas condiciones suficientes para garantizar la estabilidad, ¿no? Entonces, ese era el teorema, ¿no? Digamos, dar estas condiciones, digamos, suficientes para que el sistema sea estable en el caso que las probabilidades no sean conocidas, ¿no? Si estamos en una fila, como es este primer caso, ¿no? Si estamos en una fila donde todas las probabilidades son conocidas, entonces, nada, es solamente usarlo del teorema anterior. Este era el test que hacíamos para decir que el sistema era estable. Pero si estamos en una fila donde hay probabilidades desconocidas, entonces la idea sería poner esta condición aquí, ¿no? Y esto de acá sí funciona, es solamente era, digamos, usar el hecho de que la suma de las probabilidades da 1, así que por eso se impone justamente este tipo de cosas, ¿no? Estas de acá, las JR1, sí son conocidas y las JR2 no son conocidas, pero se toma acá el complemento, ¿no? 1 menos la sumatoria del resto. Eh, Incluso puede haber una fila donde no se conoce ninguna de las probabilidades, ¿no? En ese caso, esto de acá es 0, es desconocido, y esto de acá va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, es una, es una, es una desigualdad, una LMI, un poco diferente, porque acá ya no va a haber probabilidades, digamos, la desigualdad básicamente va a ser esta, con este número 1, en el caso que no se conozca ninguna de las probabilidades. Pero funciona, ¿no? Bueno, estas PJR2 no se conocen, pero bueno, en la demostración se colocan ahí, se multiplican a cada de los miembros de la desigualdad, después se hace la suma. Aquí, por ejemplo, este 1 menos la suma se va a cancelar con esto de acá. Y al momento que yo sume, esta suma de aquí me va a dar 1. Esta suma acá también me va a dar 1. Y al final lo que voy a llegar es una suma en PJR2, ¿no? Que son desconocidos, pero en la demostración vamos a llegar a esto, ¿no? Que va en una parte que ya es conocida, esta parte no se conoce, pero la suma de estas es la condición suficiente del teorema anterior, ¿no? Entonces, si bien no la conocemos, pero se llega a que, gracias a la condición que hemos dado, donde no se está usando esta PJR2, pero en la demostración se llega a que esa condición, sí, al final llegas a la condición suficiente del teorema anterior y por lo tanto el sistema es estable, ¿no? Claro, que solamente que en este teorema, claro, la condición es diferente, ¿no? Hay que imponer una condición diferente. Ya. Entonces, este es el ejemplo, ¿no? Acá hay 3 matrices para el lado izquierdo y 3 matrices para el lado derecho. Acá algunas de las probabilidades o varias en realidad, no son conocidas, solamente 3 se conocen. Pero mismo así, ¿no? Esta
este conjunto aquí de matrices y sus transformaciones, ¿no? Se puede hacer, no lo he puesto aquí en esta presentación, pero se puede mostrar que cumple todas las hipótesis de los teoremas. Es un ejemplo sencillo, pero bueno, era más que todo para corroborar, ¿no? la teoría. Se calculan las soluciones, ¿no? Para cada realización, ¿no? Hemos partido acá de esta condición inicial que es consistente, es admisible, está en aquel subespacio que les decía, ¿no? Al inicio. Esta cuenta aquí es un poco bueno, intenta imitar un poco la norma de X, ¿no? Intenta un poco, porque eh, hasta aquí es la norma hasta un tiempo n, ¿no? Un horizonte de tiempo, como dice ahí, un tiempo n, pero para sacar la esperanza hemos tenido que hacer este cálculo varios experimentos, m experimentos, dividir entre m. Es una aproximación de la esperanza. Y el resultado es que efectivamente sí, primero que la solución sí se estabiliza, ¿no? Acá las condiciones iniciales fueron que el x2 sea 0 y la primera componente sea 1. Hemos tomado una realización particular, o sea, un experimento particular, y de ahí va a ir saltando la solución, ¿no? De acuerdo a los valores de las matrices, ¿no? Y se nota aquí que el otro pues se mantiene en cero. Realmente solamente queda un subespacio, ¿no? En realidad está ahí variando, ¿no? Y el x1, pues el x1 se va estabilizando, ¿no? Este es para un experimento en particular. Este de acá también este de aquí no, pero este de aquí ya es para 5.000 experimentos. Acá ya estamos tomando ya el promedio. Esto Cn para m igual a 5.000. Perdón, para m igual a 5.000. Y esto de acá ya es la norma, ¿no? La esperanza de la suma de los xk al cuadrado. Y se ve pues que conforme el tiempo avance, el tiempo k, digamos, ¿no? El tiempo k, no son los valores de k, avance, ya toda esta suma ya se estabiliza, más o menos en 5, un poco más de 5, ¿no? En este caso. Bueno, este de acá es para 5.000 experimentos, pero también, claro, si uno cambia la cantidad de experimentos, pues hemos tomado menos experimentos, 1.000 hasta 5.000, y en realidad ya todo casi converge la norma, ¿no? La norma de la solución X converge a 5.15, ¿no? ¿Sí? Y bueno, con esto de acá corroboramos, ¿no? Que efectivamente las condiciones suficientes que dimos, digamos, sí previeron esto, ¿no? El problemita que les he planteado acá, este de acá, sí tiene, digamos, sí se puede, las L+, ¿no? Las desigualdades que se plantearon con estas matrices, sí tenían solución R, ¿no? Y bueno, por lo tanto, por teorema ya el sistema era estable, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es corroborar eso. Bueno, esa era entonces la exposición. No sé si hay alguna pregunta. Creo que no. Listo. Entonces, eso creo que sería todo, ¿no? De acuerdo, profesor, muchas gracias. Listo.
Listo, muchas gracias más bien a ustedes y, y los felicito, ¿no? Por la organización y gracias por el apoyo. Gracias a usted, profesor. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.